y los versículos 10 y 11. Vamos a continuar con nuestra meditación en el Padre Nuestro. Y bueno, ya sabemos que el Señor Jesucristo lo que hace es explicarle a la gente que cuando tomen tomen ejemplo de cómo orar, lo que tienen que hacer es no ver a aquellos que tienen un vocabulario que parece que es exquisito, que creen que por su mucha palabrería van a ser oídos, y tampoco deben tener como ejemplo pues a aquellos que repiten y repiten, ¿verdad? Sino que hay un ejemplo que debemos seguir, y el ejemplo que debemos seguir está por encima de los patrones o formas de orar que el hombre puede tener. Y bueno, la verdad es que hay chistes incluso que se hacen sobre la oración. No lo voy a mencionar ahora, pero tal vez por ahí se me escape alguno. Quiero que ya estamos ahí en Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿Lo pueden proyectar en la pantalla, por favor? Mateo 6, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque estás aquí. Te damos las gracias porque tú nos hablas. Y Señor, ahora que abrimos tu palabra para meditar en ella, por favor, te pedimos que tú te manifiestes en cada uno de nosotros. Y Señor, por favor, que tengamos un corazón en el cual tú reines, que tengamos una actitud en la cual nuestra voluntad se someta a la tuya. Y también, Señor, que seamos conscientes de que necesitamos de ti, de que dependemos de ti siempre. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya saben que hemos estado pues repasando o diciendo lo que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Y creo que ya nos lo sabemos algunos. El tema que vamos a tratar hoy está dentro del Padre Nuestro y sabemos que es sobre la oración. Y el Señor Jesucristo dice: vosotros oraréis así. Por tanto, nuestro tema es ora así. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el Señor Jesucristo. Ahora, sabemos que el Señor Jesucristo nos da el Padre Nuestro como un modelo, ¿verdad? Pero no necesariamente para que lo utilicemos para estar repitiendo y repitiendo como loros, ¿verdad? Que muchas veces repetimos y no sabemos ni lo que decimos. No obstante, hay valor en el uno saberlo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno está en circunstancias en las que uno necesita recordar algo de la palabra de Dios, si te sabes el Padre Nuestro, lo puedes decir, ¿verdad? Así que vamos a decir el Padre Nuestro una vez más y vamos a basarnos en lo que nos dice aquí en el versículo 9. Dice, ¿lo pueden proyectar otra vez? Vamos a decirlo todos a la vez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6, del 9 al 13, es lo que acabamos de leer. Y ahora, ya lo dijimos, ¿verdad? Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en estas frases. En el versículo 10 dice, venga tu reino. Y cuando decimos que venga tu reino, estamos hablando de una petición que siempre es actual. Es una petición de actualidad. ¿Y por qué es una petición actual? Porque el reino de Dios se manifiesta como reino de gracia y se manifiesta también como reino de gloria. Como reino de gracia, ¿por qué? Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, su gracia es la que nos levanta. Su gracia es la que nos rescata. Y podemos ver que el reino de Dios se manifiesta todos los días en los corazones de las personas. A veces trayendo salvación, pero otras veces trayendo fortaleza. A veces trayendo o dándonos las soluciones que no podemos conseguir sobre nosotros mismos. Ahora, cuando aquí dice el Señor Jesús, venga tu reino, el que uno ore pidiendo que venga el reino de Dios, nos lleva a hacernos preguntas que a veces es difícil responder y que creo que nos dejan de alguna manera encerrados en un misterio. Si tú dices, si el Señor Jesús nos dice que oremos, que venga el reino de Dios, ¿qué significa eso? Que para que el reino de Dios venga, ¿es necesario que oremos? Si no oramos, ¿el reino de Dios creen que vendría? Y entendemos, perdón, por las promesas de las escrituras que el reino de Dios vendrá. Y nos encontramos al Señor Jesucristo que nos dice, ora pidiendo que venga el reino de Dios. De alguna manera, Dios quiere utilizar tu oración para cumplir aquello que Él ya ha dispuesto a hacer. Y ahí es donde les digo que llegamos a ese punto que es un poco como un misterio, ¿no? Que no llegamos a comprender muy bien. Lo mismo pasa con la oración, lo mismo pasa con, con tantos temas que no llegamos al fondo. Sé que la voluntad de Dios se va a hacer, sé que se va a cumplir lo que Dios tiene ya preparado, pero Dios no quiere hacer las cosas aparte de nosotros, sino que las quiere hacer con nosotros. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dice, venga tu reino, está hablando a un pueblo que espera un reino, ¿verdad? Que espera el reino de Dios, que se manifieste en la tierra. Y de alguna manera podemos decir que el Señor Jesucristo nos está enseñando a orar conforme a lo que la palabra de Dios ya ha prometido, ¿no? Y eso es importante para nosotros. Cuando nosotros oramos, es importante que oremos conforme a las promesas de Dios, no conforme a mis deseos, aunque especialmente si mis deseos no se conforman a la voluntad de Dios. ¿Y de dónde tenía el pueblo de Israel la idea de que debía venir un reino? Y les voy a dar 3 pasajes de donde vemos que se desprende la esperanza que tiene el pueblo de Israel de que Dios les iba a dar su reino, o de que Dios iba a reinar con ellos, de que el Señor Jesucristo iba a reinar. Y uno se encuentra en Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 6. El otro se encuentra en Isaías 42, perdón, del 1 al 7. Y el tercer pasaje se encuentra en Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14. Como el de Daniel es el más cortito, es el que vamos a leer, pues cuestión del tiempo, no, si no aquí vamos a pasarnos toda la noche. Miren lo que nos dice en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Uno como hijo de hombre que viene al anciano de días. ¿Quién es el hijo del hombre que viene ahí? Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es el anciano de días?
es Dios, ¿verdad? Dios Padre. Dice, y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, a ese hijo de hombre, ¿qué le sucede? Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Sí ven por qué el pueblo de Israel esperaba el reino? Y cuando el Señor Jesucristo va a ascender al cielo, ¿recuerdan que les dice, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y también y ya el Señor Jesús dice que no les toca a ellos conocer el tiempo o las sazones, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero luego también vemos que además de que el reino de Dios es un reino prometido para el pueblo de Israel, también vemos que el reino es algo que ya está con los israelitas, es algo que ya está presente y de hecho el reino ya está aquí, ¿verdad? Y de hecho el Señor Jesucristo luego también nos manda que busquemos el reino de Dios. ¿Recuerdan que dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura, os será añadido, ¿no? Entonces, el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios hay que buscarlo. El reino de Dios es algo que era actual, que estaba presente en el tiempo del Señor Jesucristo. El reino de Dios es algo que está presente hoy, pero también el reino de Dios es algo que tiene un cumplimiento escatológico, ¿verdad? En el futuro. Pero bueno, en el que ya está entre nosotros, miren lo que nos dice en Lucas 17, del 20 al 22. Miren lo que dice. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está como entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, dice, y no lo veréis. Pero aquí el reino de Dios ya está, dice, entre vosotros. Dentro de ustedes ya está el reino de Dios, es lo que implica este pasaje. Ahora, recuerdo en una ocasión, y 2 veces de hecho me ha sucedido, que estaba hablando con unos testigos de Jehová. Y ellos ya saben que siempre uno de sus temas favoritos, ¿cuál es? El reino de Dios, ¿verdad? Y empiezan a decirte, no, porque este mundo está bajo el reino del diablo. Este mundo está manipulado, está controlado, o este sistema de cosas que le llaman, está controlado por el mal. Y por eso nosotros tenemos que proclamar que el reino de Dios viene y tenemos que pedir que el reino de Dios venga. Digo, eso es verdad. Y ya que le digo, pero ¿sabes que el reino de Dios ya está aquí? Y me dice uno, muéstrame en la Biblia que el reino de Dios ya está aquí. Digo, ok, vamos a Lucas. Y ya les presenté Lucas aquí, 17, 20 al 22, donde les dice que el reino de Dios está entre vosotros. Digo, ¿querías un pasaje? Ahí lo tienes. Dice, pero es que eso lo estás entendiendo mal. Digo, así, ¿y eso por qué? Dice, porque es que como en ese momento ahí estaba el rey, entonces eso implicaba que el reino ya estaba ahí. Digo, espérate, entonces me estás diciendo que el rey y el reino es lo mismo. No, no son la misma cosa. El rey y el reino no es lo mismo. El reino es el territorio, ¿verdad? Y el rey es el que gobierna sobre ese territorio. Entonces, el reino somos nosotros, aquellos que hemos entregado nuestro corazón, nuestra vida al Señor Jesucristo y le hemos dicho, Señor, reina en mí. Ven a mi vida y sé tú el rey. Siéntate en el trono de mi vida y reina sobre mí. El rey, cuando viene a tu vida, te convierte en parte de su reino. Porque Él nos está ahora sí gobernando. Y ahí podemos decir que ese es el reino manifestado en gracia. Porque su gracia nos alcanza. Y por eso es importante que nosotros
pensemos en que ese reino manifestado en gracia, manifestado en la obra salvífica que Dios lleva a cabo en nosotros, es la que nos hace participar de ese reino de Dios. Ahora, no podemos negar el hecho de que hay un reino que tiene el cumplimiento escatológico y podemos decir que ese es el reino glorioso. ¿Por qué? Porque es cuando se presenta el Rey de Reyes y Señor de Señores a gobernar, a reinar, donde echa fuera toda maldad, donde podemos decir que incluso físicamente Él gobierna. Y ese reino es el que esperaban los judíos, ¿verdad? Ese reino, porque a ellos se les había prometido que el reino, a través del descendiente de Isaí, vendría. Y eso es lo que le pedían al Señor Jesús. Cuando le decían, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Entonces, para eso, en el reino del cumplimiento escatológico o de los tiempos del fin, vemos ahí en Mateo 24, del 29 al 31, que nos dice, los leo. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá, dice, la señal del Hijo del Hombre, ese Hijo de Hombre del que nos hablaba Daniel, dice, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder, dice, y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Pero si ven ahí esa manifestación del reino de Dios, ese reino glorioso, ese reino en el que se manifiesta con poder. Y ahí podemos decir que la petición de venga tu reino es una petición actual, porque hoy en día necesitamos siempre buscar ese reino en el que el Señor reina en nosotros, en que nosotros somos su territorio, en el que nuestra vida es gobernada por Él, es dirigida por Él. Pero también tenemos la esperanza de que en un punto el gobierno, ahora sí, la maldad será eliminada, que ya no habrá ese llanto, que ya no habrá dolor, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores reinará. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos en el venga tu reino. Por eso cuando oramos, venga tu reino, no estamos hablando de una frase vacía, de una frase que debemos repetir como yo pienso en los loros, ¿verdad? Que repiten y no saben lo que dicen, creo yo. Y sigue adelante y nos dice, además de que venga tu reino, luego dice, hágase tu voluntad. Si podemos adelantar un poco ahí en la presentación, dice, hágase tu voluntad en la tierra del mismo modo que se hace en el cielo. Y cuando hablamos de que se haga su voluntad, hay que meditar un poquito en esto. Cuando tú dices que se haga la voluntad de Dios, ¿lo dices porque estás anhelando que la voluntad de Dios se haga? ¿O lo dices diciendo, es que no me queda más remedio? Ya ni modo, ya que se haga lo que Dios quiera. Su voluntad se debe aceptar con anticipación y no con resignación. La pregunta es, ¿cómo aceptamos nosotros la voluntad de Dios? ¿Con gratitud, con alegría, con gozo? ¿O aceptamos la voluntad de Dios como pues ya ni modo? ¿Qué más da? Les pongo un ejemplo. Nosotros hemos estado oramos por muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué no? Les puedo utilizar el ejemplo de mi hermana. Yo siempre que estaba pidiendo, en alguna ocasión me oyeron pedir porque se muera ya. ¿A qué no? Señor, ya por favor llévatela. No. Porque en mi corto entendimiento yo creí que lo mejor era que ella sanara. De hecho, eso es lo que anhelaba mi corazón. Y sinceramente les digo, me pregunté muchas veces,
Señor, ¿no será que ya te la quieres llevar? Pero mi voluntad deseaba que fuera el que Él no se la quería llevar todavía. Y de hecho, ahora estaba ayer precisamente haciendo algunas cosas y meditaba en eso. Digo, Señor, ¿por qué tan joven? ¿Por qué con 48 años te la has querido llevar? ¿No? Y meditando en eso, les digo, no voy a confesarles todos mis pensamientos porque no siempre son tan buenos, pero sí les puedo decir que entendí o encontré algunas razones por qué el Señor ya quería recogerla. Por lo menos en cuanto es a mi corto entendimiento, ¿no? Y luego pienso, Señor, es que tu voluntad es dolorosa muchas veces. Tu voluntad, el hacer o el que se cumpla tu voluntad, es como a veces como si nos clavaran, como le dijeron a la Virgen María, ¿no? Como una espada atravesará tu propia alma. Es dolorosa. Y sin embargo, nos dice la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Aunque te cause dolor, aunque nos cause sufrimiento, aunque nos haga sacudirnos en lo más profundo de nuestro ser, la voluntad de Dios seguirá siendo buena, agradable y perfecta. Y por eso yo les pregunto, cuando ustedes dicen, Señor, que se haga tu voluntad, ¿lo estás diciendo porque anhelas, porque realmente has llegado a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿O porque dices, Señor, si no hay más remedio que se haga tu voluntad? ¿Sabes que eso es lo mejor que te puede pasar? Es lo mejor que nos puede pasar, que se haga la voluntad de Dios, aunque nosotros lleguemos a creer que es lo peor. No nos engañemos. La voluntad de Dios siempre será lo mejor. Por eso, esperemos que se haga su voluntad con anticipación, no con resignación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Tenemos que preguntarnos. En cada circunstancia, sí. Pero la voluntad final de Dios para ti, ¿cuál es? ¿Que vivamos aquí toda la eternidad? No. Él nos creó para el cielo. Él nos creó para estar con Él por siempre. Y muchas veces nosotros nos perdemos en el día a día, en los problemas del hoy, en aquellos problemas que me vienen que no puedo controlar y me impiden o me empañan la visión para que yo pueda tener una perspectiva de la eternidad. Cuando decimos, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida, ¿realmente queremos que gobierne nuestra vida? ¿Realmente queremos que la encamine hacia lo que Él quiere lograr en nosotros, lo que quiere lograr a través de nosotros? Espero que así sea. Pero si no es así, pidámosle al Señor que nos reenfoque, que nos redirija, porque muchas veces necesitamos ser redirigidos, porque muchas veces perdemos la visión, perdemos la razón por la cual existimos. Y la verdad, siempre cuando veo a alguna persona yo siempre les pregunto, ¿cuál crees que sea la razón por la que estás aquí? ¿Para qué te dio Dios la oportunidad de estar en este mundo? ¿Cuál es su voluntad para ti? Hay que preguntárnoslo. Y si no lo hemos meditado, pues pensemos. Y no dejemos que nada empañe nuestra relación con Dios, nuestra dependencia de Él, nuestra confianza en Él, que tu voluntad se haga, Señor. Y no la veamos tanto como qué pena que se haga la voluntad de Dios en mi vida, sino que gracias, Señor, porque se hace tu voluntad en el día a día. Y en esa misma línea, el siguiente punto, el siguiente aspecto del danos nuestro pan de cada día. Si ven cómo después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, hoy necesito
que tú me alimentes. Fíjense que dice el pan nuestro. Y cuando está diciendo el pan nuestro, eso implica que a ti ya se te ha asignado una porción, ¿o no? Eso implica que hay un pan que te pertenece, que tal vez no lo tienes aún, pero que ya el Señor ya te lo asignó. Por eso dice el pan nuestro, como le dijo al pueblo de Israel. Ustedes tienen que agarrar esta cantidad, la que le corresponde a ustedes. Dios ya le había asignado una cantidad a cada uno, ¿verdad? Perdón, el que necesitaba más, ¿qué dijo el Señor? El que tenía comía mucho, para ti tanto. Y el que comía poco, para ti tanto. Pero a nadie le faltaba y a nadie le sobraba. Entonces ahí está el nuestro. Así que Dios ya te ha asignado un pan. Ya te ha asignado aquello que necesitas para poder vivir. ¿Es así o no? Pensemos en el ejemplo que Él nos da de los pajarillos, ¿verdad? Que ellos no siembran, no cosechan, pero nuestro Padre los alimenta. Pensemos en los lirios del campo, que ellos ni hilan, no bordan, y sin embargo Dios los viste mucho mejor que lo que pudo vestirse Salomón. Por tanto, no debemos afanarnos, ¿verdad?, por el mañana, porque el mañana va a traer su afán. Dice, basta cada día su propio mal. Ahora, el afán, ¿qué es el afán? El afán es el dejar de vivir hoy por vivir bien mañana. El dejar de vivir hoy bien para poder vivir bien mañana. No deberíamos afanarnos, deberíamos aprender a vivir bien el hoy y también anticipar el vivir bien mañana. Ahora, Dios ya sabe lo que necesitamos, Él provee para nuestras necesidades, pero también nos dice que alarguemos un poco la mano, ¿no? Estira la mano, no seas perezoso. No seamos perezosos, y ahí en esa dinámica está ese equilibrio que tiene que haber entre nosotros, ¿no? Entonces ya tienes una porción asignada, y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy, Señor, hoy dame aquello, y suena quizá un poco arrogante, aquello que me pertenece. Ya hasta parece que estoy predicando, como dicen algunos, reclama aquello que te pertenece. No, para nada, no estoy por ahí. Yo no quiero que nos veamos en esa actitud arrogante de que reclama tus bendiciones, reclama tus promesas. No estamos en condiciones de reclamarle a Dios nada. Si recibimos algo es por su misericordia, es por su gracia. Pero a Dios no vengamos con arrogancia a exigirle, porque Él no nos debe nada. Al contrario, nosotros nos debemos todos a Él. Pero aquí lo que nos está diciendo el Señor es: descansa en mí, porque yo sé de que tienes necesidad. Aprende a descansar en mí. Y luego cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy, Señor, quiero depender de ti. Hoy, Señor, quiero descansar en ti. Hoy, Señor, me atrevo a cederte mi lugar. Porque ¿saben qué? Esto tiene que ver con quién manda, quién es más listo, quién es más inteligente, quién conoce más, quién sabe mejor las cosas. ¿Soy yo o es Dios? Y eso se llama dependencia diaria de Dios. ¿Dependo diariamente en el Señor o no? Y todos vamos a decir, sí, claro que sí, yo dependo de Dios todos los días. ¿Es verdad eso? Y la pregunta es, ¿cómo se refleja eso en tu vida? ¿Cómo se refleja tu dependencia en Dios todos los días? ¿Cuántas veces buscas al Señor en oración? ¿Cuántas veces te diriges
antes a Dios que a los problemas, antes a Dios que a las adversidades. Y le voy a robar un poco del mensaje al hermano Mateo, no se crea. Pero algo que es importante que estamos viendo en el libro de Nehemías es que Nehemías anhelaba algo, tenía planes para realizar una obra grande y sabía quién lo podía ayudar, que era el rey en este caso. Pero antes de ir a pedir, a tocar la puerta del rey, él tocó la puerta del Rey de Reyes. Él oró, él buscó la dirección de Dios, él buscó la bendición de Dios, él buscó el respaldo de Dios. Por eso tú buscas la bendición de Dios, buscas la dirección de Dios, buscas el respaldo de Dios. O Dios es el bombero que está ahí para acudir a tu rescate cuando ya no sabes qué hacer. Cuando no te queda más remedio que decir, pues ni modo, Señor, aquí estamos tú y yo otra vez. Yo no te quería molestar, pero me he visto obligado a hacerlo. ¿Sabes que a Dios no lo molestas? Dios no se cansa de escuchar tu voz. Dios no se cansa de oírte que oras. El tema de hoy es ora así. Pero oremos. ¿De qué nos sirve saber orar si no oramos? ¿Cómo hemos de pedir? ¿Qué hemos de pedir? No lo sabemos y ahí sí somos un poco atrevidos, ¿no? Y pedimos lo que creemos que es mejor. Pero en ese pedir lo que es mejor, necesitamos aprender a someternos a la voluntad del Señor, someternos al señorío del Señor y depender de Él todos los días. Señor, dependo en ti, confío en ti, sé que mi bien está en ti, aunque a veces mi mente me diga algo distinto, aunque a veces yo crea que mi bien está en mí, con el amigo, con el contacto. No, tu bien está en Dios. Búscale, depende de Él. No seamos ególatras, no quitemos a Dios del centro de nuestra vida poniéndonos nosotros, porque vamos a fallar. Y aquí, en resumen podríamos decir eso, que nuestra dependencia en Dios es diaria, ¿es verdad? Es tu dependencia en Dios diaria, pero podríamos incluso decir más. Nuestra dependencia en Dios es hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Cuánto tiempo puede vivir un hombre sin oxígeno? Si el Señor te corta la llave o el grifo del oxígeno, hasta ahí llegaste. Así que nuestra dependencia en Dios es segundo a segundo, incluso milésima a milésima. No nos olvidemos de eso. De Él dependemos, en Él vivimos. Lo que somos es por Él, lo que tenemos es por Él. Los planes que tenemos, si se pueden cumplir, son por Él. Las metas, todo lo que podamos lograr en esta vida, se va a lograr si Él quiere. Por eso, al final de todas las cosas, digamos, Señor, yo he orado, yo quiero conformar mi voluntad a la tuya, pero en todo quiero decir, si tú quieres, que se haga tu voluntad y no la mía. Oremos. Te agradecemos, Padre Santo, por el enorme privilegio que nos das de hablar contigo, de darnos cuenta, Señor, de que no somos autosuficientes. Dependemos de ti, Señor, incluso de las cosas más mínimas. Señor, sin ti no somos nada, sin ti no tenemos nada. Y sin embargo, contigo lo tenemos todo. Pero muchas veces se nos olvida. Señor, por favor,
No permitas que nos olvidemos de quién es el Rey. No permitas que nos olvidemos de que tu voluntad es buena, de que es agradable, de que es perfecta. Y aunque muchas veces duela aceptarla, sabemos que será lo mejor porque al final será gozosa y gloriosa. Padre, por favor, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, Señor, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras debilidades. Por favor, Padre, ministranos, fortalézanos, guíanos y permítenos honrarte, porque tú, Señor, te lo mereces. Pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.